Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no copio en los exámenes. El día de hoy vamos a trabajar el tema los reinos altiplánicos aymaras. ¿Cuál es el origen de estos reinos? ¿De dónde surgen? Vamos a darnos una pista, una idea, observando estas manifestaciones culturales. ¿Recordarás alguna de ellas? Por ejemplo, en la parte superior izquierda estamos viendo el templo del Kalasasaya y hacia el fondo el monolito Bennett. Al costado derecho estamos viendo una escultura en piedra del dios de las varas. En la zona central vemos la famosa portada del sol. ¿Ya recordaste qué cultura es? Estamos hablando de la cultura Tiahuanaco. Es que los reinos aymaras tienen su origen en esta cultura, ya que debido a diferentes factores, la cultura tiahuanaco empieza a desintegrarse. Aún no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió para que llegue el fin de la cultura tiahuanaco, pero en su proceso de desintegración se van formando nuevos reinos. Recuerda, en la parte sur del Perú, en la serranía sur, límite con Bolivia, toda esta parte de color anaranjado fuerte, fue dominado por los tiahuanaco. Claro, comercializaban con todo el Perú, pero esta era su capital, por así decirlo. En su desintegración, hacia los alrededores del lago Titicaca van a desarrollarse otros reinos y señoríos, tanto en el lado oriental del lago Titicaca, que ellos llamaban el Umasuyo, como al lado occidental, que ellos lo llamaban el Urcusuyo. ¿Cuáles son estos reinos? Bueno, de norte a sur, por ejemplo, los Canchis, los Canas, los Collas, los Lupacas, los Pacajes, los Carangas, los Quillacas, los Charcas, los Zoras, los Chuis, los Caracaras y los Chichas. Estos son algunos reinos importantes que se desarrollaron luego de la desintegración de la cultura tiahuanaco, y el día de hoy solamente vamos a estudiar dos: los Collas y los Lupacas, que son bastante influyentes porque es a raíz de estos reinos aymaras que va a desarrollarse la futura civilización del Tahuantinsuyo. Comencemos con el reino de los Collas, que se desarrolló aproximadamente entre los años 1200 después de Cristo, fecha probable que ocurrió la desintegración de Tiahuanaco, hasta el año 1400 después de Cristo, fecha en la que probablemente los incas conquistaron esta región. Sobre todo estamos hablando del Inca Pachacútec. En el aspecto espacial o geográfico, se desarrollaron en la zona del altiplano. Si lo localizamos en un mapa, como tú puedes distinguir, acá tenemos al lado izquierdo, en la parte de arriba, la parte final del Perú. Luego, con el país fronterizo de Bolivia, están formando toda esta zona del altiplano, en el cual se desarrollaron diferentes reinos. Y aquí, en los numeritos 5 y 6, tanto en la zona del Umasuyo como en el Urcusuyo, se desarrollaron los Collas. ¿En qué basaron su economía los Collas, así como los diferentes reinos? Porque tenían una economía muy similar. Básicamente en la agricultura y la ganadería de altitud, porque no todos los recursos van a poder cultivarse en esta región, ya que se encuentra a una altura considerable.
Por ejemplo, van a practicar la agricultura de la papa, del oyuco, de la quinoa y la van a tratar de comercializar. Respecto a la ganadería, pues se trabajó con los famosos camélidos sudamericanos. Tanto para la agricultura como para la ganadería, utilizaron técnicas y estrategias aprendidas de la civilización anterior, es decir, de los tiahuanaco. ¿Cómo sabían ellos mantener los recursos a través del tiempo para que no se les malogre? Por ejemplo, con la técnica de deshidratación de alimentos, el uso de los camellones, el uso de los depósitos. Aprovechaban al máximo la carne del ganado, su pelaje, su piel, sus huesos, su grasa. Todo eso lo aprendieron de los tiahuanaco. En el aspecto político, había un gran señor, al cual se le llamaba el Zapana. Probablemente de aquí derive el término Zapa Inca, porque el Zapa Inca era el Inca que nosotros conocemos, era la máxima autoridad, así se le llamaba, Zapa Inca. Y acá, al máximo jefe del reino de los Collas se le llama Zapana. Probablemente tenga alguna similitud. En el aspecto cultural, ellos construyeron, por ejemplo, las chulpas de Sillustani, que se trata de un cementerio en realidad. Son torres funerarias hechas en base a las piedras. Estos son bloques de piedra de gran tamaño. La persona es más o menos la quinta parte de su tamaño. Son bastante elevados. No todas se encuentran bien estructuradas, ya muchas se encuentran destruidas por el paso de los años, pero sería bueno que el Estado invierta dinero para reconstruir estas chulpas. El Perú le ha hecho un homenaje y en una de sus monedas de colección ha puesto las chulpas de Sillustani. ¿Te das cuenta? Es una manifestación cultural bastante importante para la actualidad. Genera mucho movimiento de turistas. Respecto a su religión, su dios más importante fue Tunupa, el famoso dios de los volcanes. Existe un cerro en la cual probablemente se pueda observar el rostro de Tunupa, como tú puedes ver acá, que era una persona con ciertas características, como por ejemplo su barba y el uso de una gorra o un sombrero, no un casco. Se le puede ver claramente el rostro. Y para los Collas, en general todos los reinos aymaras, era un dios sumamente importante, tan importante como el mismo Wiracocha. Claro, si bien es cierto, los textos narran que Tunupa y Wiracocha se conocían e iban ordenando el mundo juntos, en algún punto Tunupa desobedece a Wiracocha y Wiracocha lo castiga y lo destierra, ¿no? Y Tunupa se queda en la zona sur, en los reinos aymaras. Vamos a observar un video para conocer un poco más de este dios. La antigua y actual población civil se halla sentada al pie de una montaña rocosa llamada Pincuyuna. Desde dicha población se puede observar fácilmente el perfil del rostro, severo y enigmático, esculpido en piedra, del legendario dios peregrino y fundador, Tunupa. Este posee una frondosa barba y un gorro de estilo wari llamado chucu y porta en las espaldas una carga, tal y como lo hacen los andinos actuales. Para identificar con mayor claridad a Tunupa, es muy conveniente situarse en la Plaza Mayor de Ollantaytambo. De igual modo, se le considera el dios precursor y civilizador del imperio de los incas, quien otorga grandes favores y es muy obsequioso.
Veamos ahora el reino de los Lupacas. Al igual que los Collas, ellos se van a desarrollar aproximadamente entre los años 1200 hasta el año 1450, en que serán conquistados por Pachacútec. Geográficamente también se ubican en la zona del altiplano, en los alrededores del lago Titicaca. Si observamos el mapa, vamos a ver que los Lupacas se desarrollan debajo de los Collas, más hacia el sur, en la margen suroeste del lago Titicaca, lo que viene a ser el numerito 7. Estos reinos aymaras, como se encontraban muy cerca los unos a los otros, generalmente tenían conflictos. Habían pequeñas guerras que se daban entre los reinos, pero cuando había que afrontar una amenaza mayor, externa y más fuerte, se juntaban formando una gran fuerza militar. Respecto a su economía, los Lupacas, al igual que los Collas, trabajaron la agricultura de altitud y la ganadería de altura, prácticas que aprendieron también de los Tiahuanaco. En este caso, los Lupacas van a ser tan importantes que van a llegar a comercializar con los pescadores de la región costa. Respecto a su organización política, tenemos que mencionar que esta región se solía dividir en dos, una zona llamada Anansaya y otra zona llamada el Cusi-Saya. Al gobernador del Anansaya se le llamaba Cari y al gobernador del Urinsaya se le llamaba Cusi. Acá vemos la dualidad que existe en el pensamiento de los Lupacas y en general de los reinos aymaras, que muy probablemente haya inspirado a la forma de gobierno y a la cosmovisión del imperio del Tahuantinsuyo. Culturalmente, acá estamos observando el complejo arqueológico de Pucará Juli, que era una zona residencial, que era una zona de viviendas, que albergó aproximadamente a 150.000 habitantes. Tenía una extensión aproximada de 70 hectáreas, que era cubierto por murallas enormes de hasta 4 metros para proteger de futuras invasiones, ¿no? Dentro de estas construcciones se han encontrado restos, vestigios de su cerámica, de su escultura en piedra, entre otras manifestaciones culturales. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: el surgimiento de varios señoríos en la zona del altiplano ocurrió luego de la desintegración de... Se está preguntando por la zona del altiplano. Nazca se desarrolló en la costa sur, en Ica. Chachapoyas es de la zona norte amazónica, mientras que en el altiplano sí se desarrolló Tiahuanaco. La pregunta número 2 nos dice: divinidad suprema de los reinos aymaras relacionado con el poder de los volcanes. Estamos hablando del dios Tunupa. Huiracocha fue máxima divinidad de los Tiahuanaco, mientras que Pachacamac era la máxima divinidad en la zona de la costa. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.